Son increíbles las apariciones marianas. La más conocida es la de la Virgen de Fátima, en donde a unos niños se les aparece en Portugal. Sin embargo, existen otras que son menos conocidas y estas tienen registros fotográficos. Me refiero a Nuestra Señora de Zeitún, que es un tema que hoy día escuché en un podcast y me pareció bastante interesante, ya que hay fotografías de esta aparición. Nuestra Señora de Zeitún es simplemente conocida como el Zeitún. También han hablado de ella como Nuestra Señora de la Luz. Y es una aparición mariana que se produjo en el Cairo. Y esta entidad comenzó a aparecerse por un periodo de 2 a 3 años. O sea, apareció bastante tiempo. A partir del 2 de abril de 1968. La historia parte casi siempre con una persona que es testigo de este evento. En este caso es un mecánico musulmán llamado Mohamed Faruk Atwa, el cual trabajaba en la calle de la iglesia copta de Santa María de Zeitún. Y él estaba trabajando en el vehículo y de repente ve a una mujer que estaba tratando de saltar desde el techo de la iglesia. Y gatilló una alarma en este hombre porque efectivamente lo que veía él era 100% real. También habían otras personas ahí, otros 2 hombres, que vieron una figura blanca en la parte superior de la iglesia, e incluso este avistamiento fue reportado a la policía. Esto ocasionó que una multitud de personas se reuniera en el sitio con el fin de que todo esto sea más visible y se pueda tratar mejor, ya que era un escándalo que había una persona ahí a orillas de la iglesia tratando de saltar. Llegó la policía para dispersar a la gente. Luego de un tiempo se realizó el informe policíaco y declararon que era solamente la luz de unas farolas. Sin embargo, existe una multitud de informes y declarantes que dijeron que la aparición que estaba ahí era la misma Virgen María. Así que los intentos, como pueden darse cuenta, fueron bastante infructuosos, ya que fue un fenómeno que duró bastante tiempo, no fue una cosa de un día. Por lo tanto, todos los días iba gente a mirar ahí a la Virgen asomada en el techo de la iglesia, en la parte alta, y los policías trataban de dispersar a las personas mediante sus métodos de dispersión de la época. Recordemos que el año es 1968, así que los métodos no deben haber sido tanto como los conocemos ahora. La cosa es que una semana después del primer avistamiento, el 9 de abril, el fenómeno volvió a repetirse con una duración de solo 9 minutos, y después de eso se hicieron las apariciones más frecuentes. O sea, en un principio hubo una pausa hasta el 9 de abril y de ahí ya comenzó a aparecer con una alta frecuencia esta supuesta Virgen María, hasta el año 1971, o sea, bastante tiempo. El jefe de la iglesia copta, Papa de Alejandría, Cirilo VI, nombró un comité de altos sacerdotes y obispos para investigar este caso. Y el 4 de mayo, Cirilo VI emitió una declaración oficial que confirmaba las apariciones. Por lo tanto, se declaró que esta Virgen era completamente real.
Las monjas de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús también fueron testigos de estas apariciones. De hecho, sus relatos fueron parte de la investigación realizada por el Papa Cirilo VI, que era el jefe de la Iglesia Ortodoxa. Y también fueron atestiguadas por el presidente de Egipto, en este caso, Gamal Abdel Nasser. Y lo famoso de este tema, y es la respuesta del por qué lo estoy hablando y contando con ustedes, es porque esta virgen logró ser fotografiada por la prensa. De hecho, en ese momento llegaron periódicos y fotógrafos y canales de televisión de Egipto con el fin de capturar una imagen. Obviamente el escándalo mediático, recordemos que estamos en el año 1968, fue grande y se realizaron varias investigaciones en el mismo proceso. De hecho, la policía e investigadores comenzaron a buscar dispositivos por los alrededores y no encontraron ningún dispositivo que realizara semejante tarea. No encontraron nada que pudiera proyectar las imágenes en un radio de 15 kilómetros. Mientras que la prensa sacaba fotografías, las personas que investigaban no encontraban nada que pudiera reflejar o generar de manera artificial la aparición de la Virgen. Ahora, esa es la historia oficial y eso es lo que ocurrió en ese año. Hay un asunto que yo siempre recalco con estos temas de apariciones marianas y es la asociación de esto con el fenómeno ovni. La fotografía que van a ver a continuación es una fotografía de otro evento de la aparición mariana de Virgen de Fátima, que fue el 13 de mayo y 13 de octubre de 1917, o sea, muchos años antes. Pero si se dan cuenta en esa ilustración, se ve una especie de humanoide. A mi parecer no es la Virgen. Y esa es la ilustración original que hicieron después de las declaraciones de estos niños. O sea, si uno va a la iglesia y ve la arquitectura o la estructura, o la escultura es la palabra más exacta, de la Virgen, es muy diferente a lo que ilustran los niños. De hecho, la iglesia trató de mantener mucho tiempo esta imagen bajo 4 llaves para que la gente no comparara la imagen real o la imagen que nos plantea la iglesia de la Virgen con lo que realmente vieron los niños en Fátima. En el caso de Nuestra Señora de Zeitún, no hay imagen, hay una fotografía. Ahora, uno puede pensar que por esos años existe una tecnología que pueda provocar tal efecto. En los años de la Virgen de Fátima no existía tal tecnología, menos en el campo. Por lo tanto, en ese caso sí se ha asociado a una entidad extraterrestre que pudo haberse contactado con los niños. Recordemos que en los procesos de contactismo, sobre todo en ese tema, existen muchas de estas entidades que logran comunicarse con las personas que están ahí, que los mensajes casi siempre son de esperanza o a veces proféticos, algo muy similar a lo ocurrido en Fátima. En el caso del tema que nos atañe hoy, Nuestra Señora de Zeitún, la imagen la estoy viendo ahí en la pantalla reflejada y claro, es parecido a una proyección. Ustedes la van a ver ahí en este video. Pero ahí uno tiene que empezar a pensar, cuestionar qué es lo que provoca esa proyección. En este caso, en el año 1968, a lo mejor existía algún tipo de linterna o algún artefacto que provocara esto. Recordemos que las apariciones e incluso las reliquias sagradas de la Edad Media eran utilizadas por la iglesia con el fin de atraer gente a su culto, su religión. Eran mecanismos para fomentar o estimular la fe. Y esto no deja de ser. De hecho, a Nuestra Señora de Zeitún
y a la Virgen de Fátima hasta el día de hoy se le rinde culto. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede pensar que todo esto se utilizó de esa forma y puede ser así. De hecho, durante la historia existe un montón de mecanismos que utilizaron los padres con el fin de atraer más gente, entre juego de luces, utilizar piedras, entre comillas, mágicas, e incluso reliquias sagradas que no se asocian a los santos o incluso a Cristo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que los en vivos los realizamos los días domingo en nuestra tradicional fogata paranormal. Nos vemos.